Buenas tardes, mi nombre es Andrés Meléndez Viana de la Facultad de Derecho, segundo semestre nocturno de la Universidad Elías Bechara Zainú. Y en esta tarde trataremos el tema de la teoría de la Constitución e iniciaremos con la Constitución, donde podemos ver diversos conceptos, diversas acepciones y diversos sentidos. La Constitución se divide en dos acepciones, una la Real Academia Española y la otra Aristóteles. La Real Academia Española define a la Constitución como acción y efecto de constituir, donde lo que se constituye es el Estado. Aristóteles en su obra política decía que la Constitución sirve para determinar la relación al Estado. Asimismo, la Constitución se divide en diversos conceptos, por ejemplo, el concepto sociológico, concepto normativo y concepto axiológico. El concepto sociológico tiene que ver con la suma de los factores reales del poder. El normativo, es más que todo, asume una postura del deber ser. El concepto sociológico tiene como principal fundamento derecho al del hombre. La Constitución la vemos que se divide en dos sentidos particulares. Uno es el sentido formal y el otro es el sentido material. El sentido formal es el conjunto de normas elaboradas por órganos especiales. Cuando nos referimos a este sentido, estamos refiriendo a las constituciones rígidas. Y el sentido material se refiere a las índoles constitucionales. Después de tratar a la Constitución, ahora hablaremos sobre los tipos de Constitución, que vemos que se clasifican en diversos criterios, según su contenido, según su fuente formal, según su unidad documental y según su reforma. En su contenido podemos ver que Rizón dice que para que la Constitución se divida según su contenido dependerá del elemento de distinción, ya sea de una forma política, económica o social. Por otro lado, su fuente formal se divide, vemos que se clasifican en dos, escritas y consuetudinarias. Las escritas se expresan materialmente, ya puede ser en uno o dos documentos o más. Y las consuetudinarias son las que se componen, son las constituciones que se componen por costumbre, pero para que puedan ser válidas deben tener diversos caracteres, por ejemplo, que sean duraderas y que sean obligatorias dentro de la comunidad. Según su unidad documental, se componen por codificadas y dispersas. Las codificadas son las elaboradas en un solo documento y las dispersas son las codificadas en varios documentos. Cabe resaltar que en este tipo de constitución solo se puede encontrar en las constituciones escritas. Según su reforma, se clasifica en constituciones flexibles y constituciones rígidas, donde las flexibles se modifican por procedimientos normales, es decir, con las que hacen las leyes, y las rígidas son las que se modifican por procedimientos complejos. Seguiremos con los tipos de clasificación como anteriormente. Ahora clasificamos a la Constitución según su extensión, según su modo de establecimiento y según su vigencia. En la extensión podemos ver que se dividen en tres, que son breves, medianas y extensas. Las breves son las constituciones que se encuentran constituidas por menos de 100 artículos. Las medianas son aquellas constituciones que se encuentran constituidas entre 101 o menos de 200 artículos. Las extensas son aquellas constituciones que están elaboradas o constituidas por más de 200 artículos. Según su modo de establecimiento, vemos que se clasifican en tres: democrático, otorgadas y pactadas. Dentro de las democráticas, estas nacen por aprobación electoral, es decir, la que se encuentra en nuestro país. Las cartas otorgadas o constituciones otorgadas son las que se enmarcan a una época absolutista, donde se le otorgaba al pueblo mediante el monarca. Las constituciones pactadas nacen como un pacto entre el pueblo y el monarca, o sea, una relación entre el pueblo y quien va a gobernar. Según su vigencia, vemos que se dividen en tres: nominales, normativas, nominales y semánticas. Las normativas son las constituciones vividas
Y las nominales son constituciones que se van a llevar a cabo. Y las semánticas son las constituciones que se promulgan pues, mediante el desarrollo de los procesos del poder. Bueno, esto es todo por hoy. Espero le haya quedado claro el tema de la teoría de la Constitución, cómo se divide, sus conceptos y todo. Muchas gracias por su atención. Lo que pasa